Hola a todos, bienvenidos a la primera entrevista de la cuarta temporada de Estudio 71. En esta temporada nosotros vamos a tocar temas relacionados a arte, como música, fotografía, teatro, pero con un approach distinto, porque las historias van a ser contadas por ellas. Muchas historias cool, estoy seguro. Y bueno, como primera invitada de esta temporada, nosotros tenemos aquí una persona que es considerada una de las mejores bajistas de Panamá y que alcanzó notoriedad adentro de la escena rockera panameña. Así que con muchísimo gusto doy la bienvenida a Irene Batista. ¿Cómo estás, Irene? ¿Todo bien? Hola, Alessandro. Bien. Bueno, Irene, yo sé que tú me comentaste que no te gusta mucho, ¿no? Las cámaras y todo lo demás, pero yo casi que te forcé a venir. Tienes que venir, porque es una de las entrevistadas más importantes acá. Tú sabes que ahí abajo estamos hablando del ChatGPT, ¿no? Ajá. Y el día de hoy yo entré en el ChatGPT y puse Irene Batista, bajista de Rencía, y salió un montón de cosas. Incluso salió Irene Batista o Irene Villalaz. Villalaz. ¿Cómo se dice? Villalaz. Villalaz. Wow. No, mucha información sobre tú. Así que gracias por venir, por compartir esta entrevista acá con nosotros. Y es una temporada que estamos estrenando acá, donde vamos a entrevistar solamente mujeres. ¿Okay? Así que tú eres la primera. Bueno, Irene, solamente antes de empezar la entrevista, yo siempre pido para la gente dar su like, suscribirse en el canal y activar la campanita para que nosotros podamos obviamente cada vez más alcanzar seguidores, gente que esté interesada en temas que tocamos acá en el canal. Eso es importante, ¿no? Para poder obviamente llevar el mensaje para todo el mundo. Así que apóyennos, por favor. Bueno, Irene, empezando la conversación, siempre empiezo como pidiendo para el invitado un rayo X, ¿no? De él. Es contar un poco de tu historia. Desde chiquita, ¿dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Si te graduaste? ¿En qué trabajaste? Antes de que hablemos específicamente de la música. Así que dejo la palabra contigo. Bueno, yo nací en Panamá. Nací en 1980. Estudié en la franco-panameña, la primaria y la secundaria en La Salle y estudié arquitectura en la universidad. ¿Qué universidad? Me gradué en la Universidad de Panamá. Okay. Y me gradué de arquitecta y trabajé hasta el 2021, trabajé en diferentes, casi siempre en construcción. Okay. Así que eso es lo que me dediqué hasta ahora que estoy en Universiro. Ah, muy bien. O sea que Universiro es obviamente parte de tu historia como trabajo, ¿no? Sí, así es. Sí. Y cuéntanos un poco ahí hablando de Universiro, ¿cómo es tu daily job en Universiro? Todo lo que es digital marketing, el website y el inventario y los pedidos de los discos, sobre todo los discos, ver el inventario, qué hay que pedir, qué está sonando, qué viene nuevo, de todo, de metal, de pop, de jazz, todo. Hay que aprender mucho de música, me ha tocado aprender muchísimo de otros estilos de música y así es. Tú fuiste, creo que la persona que incorporaste el estilo jazz adentro de Universiro, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos, sí. La verdad es que me terminó gustando. Empezamos a escuchar jazz por la pandemia. También salsa vieja. Me empezó a gustar funk, progresivo, cosas así. Bien. Yo, de verdad que, bueno, y tu parte de tu trabajo también es aguantar a nosotros, ¿no? Los clientes pendejos que llegan ahí preguntando cosas que como nada que ver. Y tienen que No, pero eso buscar siempre hay una historia. O sea, cuando llegan clientes y conversar con los clientes es súper, súper divertido, la verdad. Sí. O sea, tú aprendes bastante. Tú sabes que yo tenía un amigo que hoy no tiene más. Él tenía tienda de discos y trabajó en muchas tiendas de discos. Pero era muy malhumorado. El tipo no soportaba a los clientes. Nosotros llegábamos, hacían preguntas y los tipos nos trataban mal. Te juro por Dios, pero conocía un montón. Entonces toda la gente tenía que hablar con él, ¿no? Era como que obligatorio, pero el tipo era mala onda con nosotros. Cuéntanos un poco cómo es
el trabajar con arquitectura. ¿Qué exactamente hiciste en el periodo ese que estuviste trabajando cuando que te graduaste, ¿no? Sí, yo empecé trabajando en el Santo Tomás, en el edificio de consulta externa. Ahí, ese fue mi primer trabajo, durísimo, o sea, porque estaba y que yo toda, de que, ay, hola, que, o sea, la construcción es un trabajo, ¿sabes? Difícil, complicado, tienes que tratar con muchos tipos de personas, con sindicatos, cosas así, entonces, con Suntrax. ¿Trataste con Suntrax? Sí, eso es parte de todo, ¿no? Pero no voy a decir nada. Lo dejo hasta ahí. Después trabajé en una empresa de muebles italianos. Entonces habría que ir a los proyectos. También se traía a mármoles de China, Italia, Turquía, cosas así. Entonces uno trataba con gente de todas nacionalidades. Y a mí me gustaba, pues. Después de ahí trabajé ese fue el que más duré, casi 10 años en una multinacional. Wow. De productos de cemento y concreto y de químicos de la construcción. Entonces es bien interesante porque hay mucha química, muchas. Y entonces ahí también daba yo seminarios de cómo, por ejemplo, tú has visto esos cuentos de que se explotan los pisos en los apartamentos. Bueno, todo eso tiene su razón de ser y eso se puede evitar. Y entonces yo iba a los proyectos a decir, hey, hagan esto y esto para que eso no pase. O sea, entre muchas otras cosas que pasan en proyectos de Panamá. Entonces, parte de mi trabajo era darle seminarios a los ingenieros, a los obreros, a los instaladores, para que ellos hicieran mejores prácticas de construcción y evitar ese tema de que se explotaban los pisos, que la leche se veía fea, todas esas cosas, y que muchas cosas también de sentido constructivo, y también trabajé mucho con epóxicos y con resinas y cosas así. Entonces eso es lo que hice. Bien cool. O sea que hoy si tú, no sé, quieres prestar consultoría en este rubro, tú sabes mucha cosa, ¿no? Imagino. Bueno, me gustaba más la parte, sí, me gustaba mucho, por ejemplo, yo todavía veo gente que sí, que se explotó el piso, que esto y que lo otro, entonces me pican los dedos a veces y que yo no voy a escribir, tengo trabajo que hacer. Pero sí, o sea, a veces sigue pasando, entonces eso es algo como que es un trabajo constante de concientización a muchas mejores prácticas, ¿no? Y Irene, tú comentaste sobre Universero y ahí ya quería como que enganchar un poco en el tema de la música, pero del principio, ¿no? ¿Cómo fue que llegó la música hacia ti? O sea, ¿cómo tú tuviste contacto con la música, digo, independiente de género, ¿no? Pero, ¿qué fue que te enganchó con música? Bueno, en mi casa se escuchaba era salsa vieja y música típica, porque mi familia es del interior. Entonces, eso era lo que se escuchaba todos los fines de semana, en las fiestas familiares y eso, ¿no? Así que, pero eso no era algo que a mí me gustaba, pues no me gustaba el típico, no me gustaba ese tipo de música. Pero mi mamá siempre me metía en cursos, a mí y a mi hermana, dizque de costura, o sea, sabía coser, tejer, cosas así. O sea, puras cosas así, de que manualidades y cosas, dizque de teatro, de cerámica, de cosas así. Entonces, cuando yo tenía como 10 años, mi mamá me metió en un curso de guitarra. Entonces llamó a un muchacho para que fuera a la casa y fuera como privado, pues, o sea, un profesor de guitarra. Yo me imagino, no recuerdo, pero me imagino que mi mamá lo que quería era que yo tocara en la iglesia. A ella le gustaba como, ¿sabe? Como ella era muy de la iglesia, ella quería que yo tocara en el coro, pues. Me imagino que era eso, no sé, o quizás ella quería que yo tocara un instrumento, lo que sea. Nunca pensó en rencilla, ¿no? Exacto, exacto. Desde que después cuando yo me metí en bandas, dije, para allá pienso que ya sé, dije, bueno, anyway. Entonces, fue cuando yo tenía 10 años, mi hermana tenía 9 y nos metió a las 2. Entonces, el primer día que él llegó, que el profesor llegó, yo agarré la guitarra así, porque yo soy zurda. Y entonces el profesor dije, tú eres zurda, tu mamá no me dijo. Y yo dije, es que nadie sabía que, o sea, que yo la agarré automáticamente así. Y él dije, y nada más teníamos una guitarra para mi hermana y para mí. Y él traía la de él, y así íbamos como, ¿sabes? ¿No? Con 2 guitarras, pero él, ¿sabes? Él dije,
Y, o sea, estaba pensando en que ahora le tengo que cambiar las cuerdas. O sea, el man estaba craneando y que yo le dije a todas, dije, no, pero no pasa nada, yo lo puedo tocar así. Así que yo aprendí a tocar como derecha, pues. Ah. Pero yo soy zurda. ¿Pero tú sabes tocar como zurdo? No, yo sé tocar como si fuera... Normal. Exacto, normal. Wow. No, Sí, no. normal. O sea, derecho. Exacto. No, que la gente que es sorda es anormal, ¿no? No, no, no. Hey, no sé si escuchaste el cuento de Gabriel con la batería, ¿no? Que él también, cuando No. fue a recibir clases, el tipo le sentó en la batería Sí. de quien toca normal. El que toca Y normal. no salía. Y el profesor como, qué raro. Y él dijo, no, porque yo soy zurdo, ¿no? Para escribir. Y el profesor, ok. Y cambió, ¿no? La Ajá. posición de la batería y salió. Y el profesor se dio cuenta que la chica que estudiaba con él en el mismo horario también era zurda. Y ahí resolvió 2 temas de una vez. No, y lo peor de todo es que al final a mi hermana no le gustó la guitarra. Así que, o sea, whatever, o sea, ya. Pero te sirvió entonces, ¿no? Digo, Sí, pero bueno, aprendí a tocar como derecha Está porque bueno. era que nada más había una guitarra y al final mi hermana dije, no me importa. Qué cool. Y de tocar el instrumento, ¿fue ahí que tú empezaste a escuchar músicas? Bueno, de ahí yo empecé a dar clases con él y él me enseñó, pero él no me enseñó rock ni nada, o sea, él me enseñó varios estilos, o sea, yo tocábamos cueca chilena, boleros, o sea, yo el Día del Padre, yo me levantaba a mi papá y que es un buen tipo, mi viejo, así, ¿no? Y así, hacíamos eso. Y en Navidad, y que villancicos y toda esa vaina. Y entonces, Qué cool. sí, entonces yo levantaba a mi papá todo engomado. Y yo dije, es un buen tipo. Entonces, bueno, pero yo no tenía como ninguna preferencia musical. Ok. Pero mi papá tenía, digamos, él tenía vinilos, porque en esa época se escuchaba vinilos todavía, ¿sabes? Y tenía que sí, Grease o Saturday Night Fever o... Había de todo tipo de vinilos, ¿no? Pero él también coleccionaba muchos cassettes y él le gustaba irse disque a... ahí en la 5 de mayo te grababan cassettes disque variados. Ok. Y él tenía uno disque de Beatles, variado. Compilación de los Beatles. Ajá, Beatles, había de todo, ¿no? Había de todos los discos un poquito, como disque los greatest hits, ¿no? Así. Y un día lo puse y yo dije, o sea, lo amé. O sea, dije, wow. O sea, yo tenía como que 12, 13 años. ¿Y ¿no? te recuerdas cuál fue de los Beatles así que te enganchó? ¿A qué canción? Todas, o sea, ¿sabes? Yesterday, Ok. I Saw Her Standing There, o sea, Hard Day's Night, toda esa vaina, ¿no? Ok. O sea, eso fue mi primer amor en la música y todavía lo es. O sea, yo todavía soy súper fan de los Beatles. Ah, o qué sea, yo cool. los defiendo a capa y espada. No ¿sabes? sabía. Sí, cuando alguien me dice que a mí no me gustan los Beatles, yo dije, Mira, vamos. Mira. Tú sabes que a ti te gustan los videos musicales. Bueno, adivina quién los inventó. A ti te. O sea, y yo. O sea, me pongo bravo. esos manes inventaron esto, toda esa vaina que a ti te gusta, esos manes las inventaron. O la popularizaron. Entonces, ¿Y tú tienes un preferido de los Beatles? George Harrison. Ah, ¿serio? Sí, George Harrison es mi favorito. Así que, Ok. o sea, me encanta. Vía también, ¿no? Sí. Él es el Juan Beatle. Está muy entre Polly y George, pero si tengo que poner los dos en el top 1, yo pongo los dos en el top 1. Ok. Sí. Sí. Yo soy Paul. ¿Y cómo comentó Gabriel? Y también, no, y como solista también me gusta, digamos, George Harrison no tiene ni que tantos discos, o sea, como tan exitosos, pero me gustan mucho los discos de él. Pues. No, O sea, son brutales. Yo, sí. yo tengo varios ahí. Creo que el más famoso es All Things Must Pass. Es como Ajá, exacto. el ícono de George Harrison, pero hay unos muy buenos. A mí me encanta Paul McCartney también por Wings. Sí, ajá. ¿no? Yo creo que la época de Wings es demasiado creativa. Hay un baterista que tocó en The Wings, si no estoy equivocado, su nombre es Joe English. Es fenomenal. Para mí, el tipo que está en Foo Fighters hoy, que fue baterista en Nine Inch Nails, su principal referencia es este baterista de Wings. Porque toca exactamente de la misma forma, como parece que incluso la altura de los tambores es muy parecido. Yo comentaba con Bia, yo creo que es... Así que soy Paul, ¿no? Bia es George, Paul, y nosotros acá con Gabriela hablamos de John Lennon
Y el comentario de Gabriel fue, John era como 2,3. No, 3,5. 3,5, ¿verdad? 3,5. 3,5. Y nos cagamos de risa, porque para mí también, como no sé, me gusta, pero soy Paul. Sí, yo soy más George, sí. Ok. Pero Bueno. sí, ahí fue que yo empecé como, y yo le dije a mi profesor en ese momento, porque yo estuve tocando, o sea, estuve dando clases con él como por muchos años, así que como hasta, pero no seguido, sino intermitente, pues a veces él dejaba de ir. Era más como en los veranos, pues, Ok. cuando estaba en la escuela, no tanto, pues. Y yo le dije, no, enséñame todas las disque, ¿sabes? No, disque, todas las I Love Her, todo lo que se pudiera aprender, me gustaba disque aprender, pues. Y yo viví en la locería, yo soy de la locería. Y ahí había un grupo de gente y ya cuando yo tenía como 14, 15 años, había gente que, había un par de personas que le gustaban los Beatles. Entonces, ¿sabes? No compartíamos música, no sé qué y eso. Y, ¿sabes? No, yo escuchaba que si... Eso fue como mi entry point para otros tipos de música. Bueno, entonces yo escuchaba que si Radio 10, así que había disque alternativo, no sé qué, me gustaba mucho el grunge, pero eso era lo que estaba sonando en el momento, ¿no? Sí. Soundgarden, Alice in Chains, había mucho punk, ¿sabes? No, pop rock, todas esas cosas. Y un día estábamos parqueando, no sé qué, y tocábamos, disque, yo me acuerdo que yo tocaba que Alanis Morissette y Oasis y vainas así, porque Oasis era, ¿sabes? No como los... Sí. O sea, ¿sabes? La gente los odia y todo eso, pero un día llegó a uno de ellos, en la locería también era un man que le decían el Capas. El Capas. Y el man llegó un día, dije, con un disco de Pantera, el Far Beyond Driven. Y con los que yo parqueaba no escuchaban nada de metal, pues. Y el man dije, escucha esta vaina. Dije, va, de pronto a ti te gusta, pues. O sea, y cuando sale que Strength Beyond Strength, yo dije, ya, esto es lo mío. Esto es lo mío. Qué bueno. Sí, entonces ahí fue que después de ahí yo empecé a parquear más en Obarrio, en un lugar que se llamaba Games and Rock. Entonces ahí conocí a otra gente y esa gente me pasaba cassettes, disque, cargas. En la escuela había una pelada en la secundaria había una pelada que me dijo, que mira, esta vaina es de mi hermano, de pronto te gustará Creator, Extreme Aggression, y los manes de Games and Rock me pasaron que si Wolverine Blues, de Entombed, un par de vainas más, pues. Y yo dije, esto es lo mío. Y ya yo me fui más como, dije, me gustaba mucho Pantera, Typo Negative, vainas así, pues. Me llegó a gustar mucho Industrial, vainas así. En esa época los toques eran los sábados en la tarde. Okay. Yo iba con mi hermana, pero mi hermana no era rockera, pero ella llegaba. Trepeaba. Porque, ¿sabes? Exacto. Y mi mamá era muy estricta, así que yo no es que salía mucho, pues. Y los toques eran de día, o sea, eran de 3 a 7 de la noche. Y ahí tú veías todas las bandas, tú escuchabas Radio 10 y te enterabas de los toques, o ibas a Games and Rock, te enterabas de los toques, y así, ¿no? Entonces así empecé a ir a los toques y eso, y entonces entonces ahí fue donde salió mi primera banda, pues. Okay. Conociendo gente por ahí, hasta que llegó mi primera banda. Pero entonces hablando de música, a ver, tú mencionaste de tu familia, del tema más de música típica. Ajá, exacto. Pero ahí tú saltaste para los Beatles. Ajá, los Beatles. Después el grunge. Ajá, y después Yeah, metal. y el metal, pero el Y el metal- punk también, porque también estaba de moda. Ya después, con el tiempo, cuando estábamos para la época de Games and Rock, también estaba pegado el ska punk. Okay. Entonces estaba que sí, Operation Ivy, NoFX. O sea, el 1994 fue un año como que yo recuerdo con mucho cariño porque en verdad salieron muchas vainas pretties. Yo estaba en tercer año de la escuela, me pasaron disque Megadeth Countdown to Extinction, salió el Punk Hydraulic, salió Far Beyond Driven, salió, o sea, un montón de vainas. Entonces era como, era todo el tiempo salía algo pretty. En el 94 salió el primero de Korn, a mí me gustó bastante. Yo no escuchaba mucho new metal y ahí va otra historia de una de las bandas que toqué. Pero bueno, me gustó buco el primero de Korn. Y así pues, o sea, en el 94 salieron un montón de
de discos buenísimos. Y una pregunta, porque muchos entrevistados aquí mencionaron. ¿Tú también tuviste influencia de MTV? Sí, sí, no, yo no tenía cable en mi casa, pero después con el tiempo sí tuve, como ya 2 años después, como en el 96, entonces ahí sí veía más en TV, pero a veces yo tenía que ir a casas de amigos a ver de que Headbangers Ball y vainas así. Pues. Ok. Pero tengo una curiosidad. Tú, entre Beatles y Pantera, ok, saltando el grunge, entre Beatles y Pantera, ¿tú llegaste a escuchar el rock tradicional como Led Zeppelin, Black Sabbath, AC/DC? Ah, bueno, eso está en el cuento de cuando fue mi primera banda, pues. Antes de llegar a las bandas, tengo ahí una pregunta para poder hacer el link. Que tiene que ver con lo que tú comentaste antes. Tú hiciste clase de guitarra. Ajá. ¿Ok? Pero Irene, como yo mencioné, conocida como bajista. Ajá. ¿Cómo fue tu conexión con el instrumento que tú hoy tocas? Imagino que las bandas que tuviste, no sé si fuiste guitarrista alguna vez. Sí y no, o sea, sí, yo quería tocar guitarra en la banda, en las bandas, en la primera, en la banda en la que me chotearan yo quería tocar guitarra, pero mi primera banda ya tenía guitarrista, que era una de las chicas con la que yo parqueaba, entonces yo dije, bueno, voy a agarrar el bajo, pues. Y yo no tenía ni guitarra ni bajo, pero el baterista... era bajista, así que él me prestó su bajo hasta que yo después pude comprarme mi bajo. Ahí fue que empezó tú como bajista en Exacto, ese momento. así es. Ok. ¿Y agarraste pasión de una o Sí, fue como la verdad sí, porque me gustó de una vez, pues, el groove y la vaina, me gustó así de una vez. Yo empecé tocando ska, así que era que buco escala. Ah, cool. Yo siempre digo que si tuviera que optar por un instrumento que no fuera batería, yo sería bajista, porque menos cuerdas hace más sentido para mis dedos. O sea, yo con la guitarra no consigo. Yo utilizo solamente 2 dedos en la guitarra. Los power chords. Nada más de eso. Así que bajo me encanta. Y bueno, entonces el bajo entró así. Tú tenías como... ganas de tocar guitarra, pero el bajo entró en tu vida. Entró y sí, ya me quedé así. Ok. Ahora, haciendo conexión de lo que tú mencionaste, quiero que cuente la historia de las bandas por la cual tú participaste, con máximo de detalle posible, los integrantes, qué estilo, todo lo demás. Bueno, mi primera banda se llamaba Boca Negra y tenía un nombre por una razón bien curiosa, ¿no? Mi hermana estaba en el IJA, y ella estaba con otras amiguitas que una de ellas tocaba y o sea, empezamos a parquear pues y en la casa de ellas, y ellas tenían una batería en su casa porque el papá de ellas era Roberto Bocanegra, que tocó en Woodstock, que es la primera banda que sacó un disco en vinilo en Panamá. Yo vi sobre esta banda. Ajá, entonces el papá de ellas es Roberto Bocanegra, pues. Que tocó en Woodstock. Ajá, exacto. Entonces él tenía su batería en la casa y Que tocó en Woodstock. Woodstock es el nombre de la banda. Ajá, exacto. No. Y entonces, como ahí empezamos de que ella con la hermana, y parqueábamos juntas, ella con su hermana Jessica, yo con mi hermana Analisa, o sea, y así pues, entonces parqueábamos y que con skaters también, entonces ellos iban a practicar y esa casa iba a practicar un montón de bandas, entonces empezamos a tocar ellas pues, ellas conmigo y... Y Bocanegra viene por el apellido. Ah, interesante. Y yo que así como Van Halen. Sí. Bien cool. Sí, entonces empezamos a tocar, pero tocábamos más como ska punk, así, porque era lo que como que tripeábamos pues en ese momento. Pero tú tocabas ahí bajo ya. Exacto. Entonces el baterista, choteamos a Víctor Castrellón, que toca se me fue el nombre, de una banda de roots. Ahora él es publicista y él tocaba en una banda que se llama Mosca con Afro.
Ok. Él tocaba bajo, entonces, pero con nosotros tocaba batería. Pero él no era baterista, pero él le daba, pues, así que nosotros le dábamos y así pues. Y el bajo se quedó contigo. Ajá, entonces de ahí viene el nombre Boca Negra y entonces cuando estábamos ahí, o sea, él tenía Black Sabbath, tenía Led Zeppelin, tenía un montón de cosas y nosotros nos podíamos escuchar, que sí, ¿sabes? Todo eso. Pero fue en este momento, en esta En banda. que yo conocí cosas como más 70. Ah, ¿y te enganchaste o fue algo para ti como...? No, sí, por Sí. supuesto. O sea, la primera vez que escuché Black Sabbath fue y que no, man, lo máximo, es que lo amé de una vez. Ok. Y bueno, en esta banda, ¿quién eran los integrantes? ¿Te recuerdas? Maya, Boca Negra, guitarra. Yo, bajo, batería, Víctor Castellón, pero nosotros le decíamos Picho, y cantaba Tirsa. Tirsa, también ella parqueaba con mi 3 hermana. mujeres y un hombre. Ajá, exacto. Ok, así que ponía... Y nos él ahí. confundían con otra banda donde habían 2 chicas que se llamaba Rosa Negra. Ah, O sea, ¿de había Panamá otra- también? Ajá, exacto. Ok. Pero nosotros sí, tocábamos de que bastante malito, no lo voy a negar. Pero en verdad son experiencias de vida. Pues. Total. Primera banda. Y Las primeras bandas creo que de todos... teníamos ahí- una canción de que fucking amorfa. Empezamos más escapón, después más como, o sea, y pasamos más como punk y así, un poco más fuerte. Ok. Pero sí, duramos como 96 hasta el 99 puede ser. Ok, No sé si- 3 años. Sí, algo así. ¿Y llegaron a hacer toques o no? Sí, ¿Sí? sí, la verdad sí. O sea, uno en el Parque de Vía Argentina nos fue horrible. Hubo un toque que se canceló y quedamos tocando por allá por Club X. Yo en ese tiempo no conocía justo y nuestro manager, el man que Memo Ferrabone, y entonces él dije, vamos por mi casa. Fue un toque que se canceló y todo el mundo se fue para allá. Y nosotros quedamos tocando ahí, la gente que haciendo mosh pit. Después hubo uno de Voltaje 3 afuera de Universiro y entonces tocamos ahí, la gente estaba como loca. Hay buenas fotos Sí. de la parte que estábamos tocando. Sí. ¿Tú tienes las fotos de eso? Sí, yo tengo ahí. Y tocamos una vez en Tabú, en un bar que se llamaba Tabú, los de los 90s. If you know, you know. No, yo no conozco. Man, era un lugar, o sea, Y no existe más. no, es donde... Eso está empezando en la calle 50. Ok. Y ahí hacían bucotoques. Y sí, pero toqué ahí también una vez, sí. Bien. Sí. Así que esa fue tu primera banda, Boca Negra. Ajá, exacto. Bien. Después de Boca Negra. Pasaron un par de años, yo no estaba tocando con nadie, estaba en la universidad, cogían trabajo en proyectos, en cosas, en entregas, no sé qué. Y ya había comprado tu bajo. en ese Sí, momento. sí, de hecho, sí, mi bajo lo compré, no recuerdo cuándo, fue en 97, 98, y se lo compré al primer bajista de Los Almirantes. ¿Y qué bajo es? Era un PV Milestone, creo que era. Tú no sí. tienes más el... No. Ok. Yo sí soy experta, yo no me apego a las cosas. a las vainas. O sea, yo he tenido como 20 bajos. Pero bueno, un día se quiera Yo vender dije, el tuyo, avísame. sí, el Rickenbacker. Sí, exacto. Te creo que toda la gente habla de eso, ¿no? El bajo Sí. este es fenomenal. Sí. Y bueno, entonces ya tenía tu bajo, ya eras bajista. Sí, pero no me acuerdo si toqué con alguien. Puede que haya tocado con un par de gente así, pero nada que llevara un toque, pues. Ok. Entonces ya yo empecé a andar con Justo y entonces como para el 2001, por ahí, había una banda que Reyerta, que era de new metal, de chorrera, y entonces estaban buscando bajistas. Así que yo me tiré a esta chorrera, dizque, ¿Tú pa' ibas a probar ensayar suerte. allá? Sí, me iba en bus. Me iba en el bus, ajá, con el bajo. Sí. Pero ya en ese tiempo no me acuerdo si tenía el Pibi o ya tenía uno que me lo vendió Evan Rodaniche, con el que grabó Master Blaster, creo que fue. Evan de Cage Era Line. un Ibanez, no me acuerdo el modelo, pero era bien pretty. O sea, el look era dije, bien cool. Y ahí tú empezaste a tocar. Empecé a tocar new metal Ok. con Reyerta. Ahí estuve 2002 como hasta el 2005 puede ser, 2006. ¿Y quién tocaba en la banda? A un principio estaba Jero de Gran Malota, Obi, que eran 2 vocalistas. De milagro no eran 2 bajistas, o sea, en esa época tú veías vainas así. Bueno, Tenemos 2 bajistas, eran 2 vocalistas.
Polito en la batería, Chinito en la guitarra, yo en el bajo, Luchín, ¿tú conoces a Luchín? Luchín. Él toca con, no me acuerdo. Sí, bueno, el Luchín y los dos cantantes, Jero Yobi y yo. ¿Tú eras la única mujer? Ajá, exacto. Así que fue al revés, ¿no? De salir de una banda que tenía un Exacto, hombre, sí. tú fuiste para una Ajá. banda que era solamente tú Así como es, mujer. Sí. Y con ellos grabé, nosotros participamos, bueno, ya las canciones, tenían ya canciones grabadas y todo. No recuerdo haber grabado nada hasta cuando fue el Nuevas Bandas, participamos en el concurso Nuevas Bandas de Panamá Rock. Y ahí grabamos 2 canciones que eran para el disco ese de Nuevas Bandas. En el 2004. Entre la primera y la segunda banda, tú hablaste de algo que ahí quiero entender cómo fue. Conociste a Justo. Ah, sí, en el 99. ¿En qué momento conociste a Había ese un pendejo? había un toque en Tabú. Ese toque de Tabú que yo toqué con Boca Negra, yo vi a Justo y Justo estaba dije, con un wife beater negro, dije así todo musculoso. Yo dije, todo musculoso, dice. Te engañó. Y entonces ahí yo lo conocí, yo lo vi por primera vez, pero yo tenía como 17 por ahí. Y entonces él tenía como que yo lo veía como muy mayor para mí, pues, ¿sí? Que no, ese man jamás se va a fijar en mí, es muy mayor, me llevas como 7 años, una vez así. Tenía uno menos. Pero estaba hecho mierda. Y al final, la que cantaba en mi banda, en Boca Negra, era novia de César, que trabajaba con Justo en Universal. Okay. Entonces así fue como nos conocimos en la tienda y entonces ahí empezó todo, pues. Te he hecho un par de cuentos mentiras y No, te es que él conquistó. siempre me gustó. ¿Hace cuánto están juntos? Desde el 99 y tenemos 20 años de casados. 27 años. Qué cool. 20 años de casado. Ajá. Te felicito. Yo tengo casi 31 ya de casado. Así que son pocos. Somos Highlanders de eso, ¿no? Sí. Los que sobrevivieron a los largos matrimonios. Y de esta segunda banda, tú mencionaste que tocaste en algunos como festivales importantes. Ya empezó como a aparecer más en la escena. Es que pasa que en esa época ya estaba o sea, cuando yo empecé a ir a toques, ya había su gente, había bastante gente, habían buenas bandas, había su escena. Pero yo siento como cuando entró el new metal, sí fue como que ya buco gente. O sea, los toques iban 400, 500, 600 personas. Wow. En los 90 también. Pero hubo como, no sé, o sea, en los 90 sí fueron más, o sea, pude ver disqueros del Silencio, Soda Stereo, había festivales de rock de MTV. O sea, en los 90 habían buco vainas. ¿Y los toques normalmente dónde eran acá en Panamá, Irene? Estos que tú mencionas con bastante gente. Bueno, en el 2001 abrió Underlife, ¿dónde más uno tocaba? Bueno, Justo hizo un festival en el 2001 que se llamaba Justock. Bueno, se llamaba Universal Fest, pero todo el mundo le decía Justock. Okay. Y el festival está en YouTube, lo puedes buscar. Está grabado con VHS. Okay. Y tocaron o sea, un montón de bandas y fue un manso festival. ¿Y cuántos años te quedaste en Reyerta? Como 4. 4 Hasta años. el 2006 por ahí, sí. Y era full estilo nu metal, como tú Sí. comentaste. Nu metal, ¿sabes? No, estilo chorrera. Nu metal chorrera, ¿no? Sí. Cool. No conozco la banda. ¿Hay algún material que ustedes grabaron que se puede encontrar? El disco Nuevas Bandas. El disco Nuevas Bandas lo debe tener Fabricio. Ok. Y... Yo también tengo una copia ahí, web, si te la facilito. ¿Y en Spotify eso hay o no? No, mira, no lo han subido a Spotify, no sé por qué. Ok. Pero debe estar, creo que es en físico nada más. ¿Y de Boca Negra hay algo? No. Eso es súper cool, porque yo imagino... Me hubiera gustado grabar Fucking Amorfa. Pero por eso, Fucking Amorfa, sí, pero ustedes no grabaron nada, ustedes, como cassette, nada de esto. Sí, había un cassette, pero esa vaina se perdió. Esa vaina la tenía Katy Kurukli y... Bueno, después de Boca Negra y Reyerta, ¿qué viene? Bueno,
bueno, también había proyectos así, tú que dices que una vaina que divas del rock. Y Que eran como covers de bandas de mujeres, y que Joan Jett, Hulk, vainas así, pues. Entonces, quién fue un participaba? proyectito ahí. Pero eso nada más fue una noche. ¿Pero quién participó de esto? De mujeres. Betty, Betty, un par de gente de Fyrus. Ok. Sí, yo conocía a Fyrus, que era la primera banda de Maciel, también desde los 90 por ahí. Sí, ella mencionó bastante acá. Ajá, estaba la bajista de Fyrus, la guitarrista de Annie Erina y esta, se me fue el nombre de ella, de la guitarrista de Fyrus. La baterista, una que se llamaba Macarena. O sea, eran bastante gente, un montón de vocalistas así. Y ahí toqué eso y eso, digo, a mí no me gustaba eso y que divas del rock, pero ¿sabes? Tenían que ponerle un nombre así como flashy para que la gente fuera, me imagino. Pero sí, pero era como... ¿Y qué tocaban ahí? ¿Eran covers? Eran covers, sí. Puro covers. Sí, eso fue algo que hice como en el 2005 por ahí. Ok. Y toqué un par de tributillos ahí, dije, Kitty, dije, van a hacer, como Kitty estaba pegado. Ok. Dije, si puedes tocar el tributo a Kitty. Y dije, bueno, no había más nadie, así Dale. que dije, bueno, dale pues. Ok. Sí, y después de ahí ya, en el 2006, empecé a tocar en Rencilla. Pero, espera, hay un capítulo para mí que Ajá. falta. ¿Cuál? Lolas. Ah, pero es que Lolas fue en el 2009. Ok, así que bueno, tú empezaste en Rencilla. Ajá, exacto. Ok. En el 2006. 2006 Rencilla. ¿Y te quedaste en Rencilla hasta cuándo? Yo estuve en el 2006 y después en el 2008 yo me salí, o sea, salí porque iba a tener a Joan. Ok. Entonces ahí me salí y después entró Tono a tocar en Rencilla. Cuando Joan tenía como 9 meses me llama Maciel y que no, que mira que estamos haciendo un proyecto y Lola vamos a hacer como... vamos a empezar haciendo como covers, pero ninguna no éramos ninguna de covers, pero vamos a hacer los rockeados. O sea, dizque Billie Jean, pero rock. Maniac, ¿sabes? She's a Maniac, pero rock. Y así yo dije, ya me gusta la idea. Y empezamos así, y a tocar en bares y cosas, y empezó a salir canciones propias. Pues. Pero ahí cuando tú entraste a tocar con Maciel, Ajá. tú no tenías dos bandas, no era Rencilla y Lolas. No, estaba solo en Lolas. Solo en Lolas, Y siguió Rencilla con otro bajista. Exacto, y yo regresé a Rencilla como el 2012, creo que fue. ¿Cuántos años entonces te quedaste Como con Lolas? como 3 tres, años. ajá. Cuéntanos un poco la historia, ¿por qué? Te pregunto. Yo llegué en Panamá en 2007, Ajá. ¿no? No sé en qué momento, pero obviamente Lolas fue la primera banda que yo vi en vivo en Panamá de full mujeres. Ajá. Y para mí fue como wow, ¿no? O sea, tremendo show. No me recuerdo dónde fue el primer. Pero Nosotros tocamos en un evento de Adidas. por eso es exacto lo que Originals. te iba a decir, Sí, justamente sí, eso. y yo creo que tú estabas ahí, pero Hay- yo no te conocía. Hay una anécdota, creo que eso fue en Villa Agustina, si no estoy Ajá, en Villa equivocado. Agustina. Bueno, Mónica, Ajá. Ella trabajaba con... ella trabajaba en la agencia, y la agencia que atendía a Adidas. Chris León, guitarrista de los 33, trabajaba conmigo en Adidas. Ajá. Él era marketing manager. Y él me dice, Ale, para el evento vamos a contratar una banda, que es una banda full mujeres. Ah, cool. Te paso los videos. Y ahí yo vi unos videos de ustedes, de toques incluso que creo que no era en Panamá. No sé si ustedes tocaron fuera de Panamá. Yo no, pero ella sí. O Ok. sea, después cuando yo salí de Lolas, ellas tocaron. Bueno, afuera. en fin, pero vi videos ahí que Chris mencionó y, todo, y me pareció súper cool, ¿no? Ahora, no me recuerdo cuál es la secuencia correcta, pero no sé si en el video Mónica tenía pelo largo o tenía pelo corto, ¿no? Ajá. Pero el día que se reunió conmigo estaba al revés. Por eso no me recuerdo si el día que estaba conmigo era pelo corto y en el video tenía pelo largo. Pero en realidad yo no asocié las dos personas. Entonces yo hablaba con Mónica sin saber que ella era la cantante de la banda. Pero hablaba con ella como de la agencia, ¿no? Ajá. Entonces yo decía, Mónica, ¿cómo está? Bien, todo lo demás.
mira, por favor, no falle en la contratación de la banda esta, que es brutal y no sé qué. Y yo hablando de la banda y Mónica así, ajá, ok, no, tranquilo, todo va a pasar. Pero nunca me dijo que era Mónica de Lolas, ¿no? Y ahí fue cuando nosotros contratamos y pasó el toque este. Pero yo había visto antes ya, ¿no? Creo que una vez en vivo. Pero fue Cris en realidad que me introdujo como puta, esta banda y todo lo demás. Y cuéntame un poco más a profundizado la historia con Lolas. Ustedes, porque tienen, ahí sí tienen material, grabaron y todo lo demás, video, un par de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. En verdad empezamos, como te decía, empezamos tocando y de esa plata se guardó para hacer la grabación, ¿no? Y se grabó, creo que fue con Nacho, se grabó el disco, el Pantera Territorial. Pantera Territorial. Ujú. Y este disco es full canción propia de ustedes. Sí, exactamente. Lo que en principio empezó como los covers que tú mencionaste, versión Exacto, eso fue como, ¿sabes? rock. No, para, digamos, atraer cierto público, qué sé yo, o sea, ¿sabes? No, porque a veces en ciertos, esos lugares, a veces ellos también quieren que tú toques algo de covers, pero nosotros metíamos canciones propias hasta que ya se volvió más, cuando salió el disco, pues todo era música propia. Y pues. con Lolas fueron como 3 años Sí, aproximadamente. sí, del 2009 hasta el 2012. Ok. Y en estos 3 años, además del disco, ¿qué más hicieron ustedes? ¿Toques? Sí, o sea, no parábamos de tocar, la verdad, tocábamos bastante, bastante, bastante. Pero ahí después de Lolas, tú regresas a Rencilla. Rencilla, ajá, Ok, ya vamos a hablar de Rencilla. Pero ajá. me corrige si no estoy equivocado. Hay un momento que Lolas casi que regresa. Sí, en el 2020, sí, para pandemia, 2021 por ahí, tuvimos un par de toques, sí. Porque me recuerdo que íbamos a ensayar en Universe Zero, Ajá. Witch Hunter, pero tenía días Habían que eran Lolas. tres bandas ensayando en Universiero en un punto, como el 2021 era Lola, Rencilla y Witch Hunter. Y uno de los toques más brutales que yo vi de Lolas fue en Manso. Sí. Que ustedes tocaron en Manso, pero ya fue en esta época, 2022. Ajá, 2022. creo que 2022, fue, sí, ¿no? sí, fue bien cool ese toque. ¿Y cómo fue el regreso? Porque ahí sí tú manejabas 2 bandas en este momento. Tú estabas Sí. con Rencilla y con Lolas. Lo que pasa es que la primera vez, Joana estaba chiquitita, entonces, ¿sabes? No, estaba entrando en la escuela, ¿sabes? Que cuando entran a la escuela empiezan a enfermarse, se estaba empezando a enfermar. Reuniones con la mamá. Que gripe, que no sé qué, o sea, ya necesitaba que yo estuviera Atención. full, ¿no? Entonces yo decidí, pues, salir, y además de que Lola necesitaba buco tiempo. O sea, se tocaba buco, se ensayaba buco, entonces había que meterle, que no es lo mismo con Rencilla es otra dinámica. No es que no sea así, pero es otra dinámica. Sacando lo que tú mencionaste de las divas de rock, Ajá. Lolas fue la primera banda que tú tocaste full mujeres. Full mujeres, sí. Ok. Sí. Y ahí tengo una curiosidad. Nosotros en bandas de full hombres nos peleamos bastante. Ajá. ¿En full mujeres también? No. ¿No? Es más tranquilo. Sí, yo creo que sí. Sí. No, pero bueno, es que sí, cuando es, o sea, lo que pasa es que yo siempre toco en la parte de instrumentos y todo lo que tocamos instrumentos es como disque peace and love. Ok. Las cantantes son las disque, o sea, hay más, tú sabes, ¿no? Yo siento que hay más como, no sé, Ok. todo el mundo quiere como destacar, ¿verdad? Ok. Y creo que la dinámica es diferente. Ok. Pero digamos, pero cuando lo es Lolas para nada, o sea, súper llevadero, ¿no? Es más, la pasamos demasiado bien. Sí. Y un tema que tú mencionaste, que para mí era una característica de Lolas, era Mónica. O sea, Mónica tenía Sí. una personalidad Sí. en tarima que es impar. O sea, Sí, es la mejor front woman de ever. o sea, exacto. de verdad. No, ella lleva muy bien. Sí, tiene un carisma, o sea, es increíble como ella dice que... Sí. Y la gente hace lo que... O sea, ella da una orden y todo el mundo dice que... ¿Sabes? O sea, Y- tengo poco cuentas. Y en Lolas, ustedes cantaban en español. Sí. ¿Y todas las bandas que tú tocaste siempre fue cantado en español? No, Reyerta tenía un par en inglés, un Ok. par, pero no era algo que no era un par de canciones en inglés, Ok. pero no mucho.
Y echa un par de cuentos de Lolas, que tú comentaste que tenía un par ahí. Mejor no. Pero era muy divertido el toque de Lolas. Súper divertido, o sea, Sí. las canciones, todo, o sea, era súper, súper cool. Tuve un momento que creo que tú no estabas en la banda, que Mónica salió y se quedó Beth cantando, ¿no? Que era un trío. Ah, sí, así es. Era Maciel, Beth y la otra bajista. Sí, recuerdo eso, sí. Sí. Y también cuando nosotros A mí me vimos- encanta el disco Brío, o sea, para mí es disque, wow, discazo. El Es disco Brío. después de ti. Sí, ajá, el que tocó bajo Carolina Curville. ¿Y es un full o no? No, es un EP. Ah, ok. Ese Pero nunca es- escuché, ¿sabes? Uf, tienes que escucharlo. ¿Sí? Es una locura de disco. En verdad es disque, wow. Qué discazo. Y Es que el Pantera Territorial es más desorden, es más disque, ¿sabes, no? Girl School. Girl School, exacto. Es más Girl School. Sí, es súper para Girl mí. School. Súper, porque eso era lo que estábamos todas escuchando en ese momento. Sí. Sí, sí, sí. Siempre que veo el disco de Girl School me recuerdo de ti. Sí, sí. Porque yo hago de verdad como que un poco de relación con el estilo del Pantera Territorial y el estilo Yo creo que es que lo como estábamos Girl School. escuchando, Buco, cuando salieron las canciones. O sea, Sí. nosotros estamos full disque Girl School y Buco hard rock, Ok, Motley Crue y vainas así. ok. Cuento de Lolas, 1. El del toque de... Que le dijo al man de la corbatita. O sea, dábamos en un toque y no me acuerdo cómo se llama ese lugar. Ese era el lugar que era de los indeseables. No. Esa era la entrada del Casco Viejo. Era un bar ahí. Es que todavía existe, pero la gente... es que ¿En La no- Habana, no. Panamá? Era Relic, por ahí. Era Relic. Estábamos tocando en Relic Ok. y adelante estaba un pelado y el man estaba ahí que con una camisita y la corbatita así como emo, pues. Ah. El man venía del trabajo. No, el man estaba como disfrazado así emo, pues. Chay Mónica lo agarras de que, ¡quítate esa vaina! En estilo Pero Mónica. en medio del toque. ¡Quítate esa vaina! Y seguía cantando y los amigos dije, viste, te dije que no te pusieras esa vaina. Ay, ay. Ay, ay. Sí, abuelo. Y entonces estábamos en un toque en... Chucha, había uno de estos bares de... Ya que tocamos en tantos bares de Calle Uruguay y toda esa vaina y de todos lados. Y había unas manes como turistas, pero estaban todos vestidos como en los 80 así, que full Final Net, no sé qué. Y nosotras tocando, y que She's a Maniac, que los manes estaban, y que a la verga. Y Tripeando. esta man dice que, wow, Cindy López. Todos los videos de Lola, soy yo riéndome, dije, reída, muerta de la risa, dije. Y en el toque mío de despedida también, dije, o sea, estas manes sacaban, dije, un trago, una botella que era una vaina como Golsch Lager, Golsch. Era un licor que tenía como unas... Eran unas hojuelas de oro, una vaina así, pero la man dijo como, no me acuerdo cómo era que... Y se empezaban a meter los chatazos y vainas, dizque... Vainas así, o sea, Buena- dizque... buena Sí, y entonces dizque nos patrocinaba Jagermeister. Ah, bueno. Y traían una canasta de botellitas de Jagermeister. Y esa vaina me sabía a culo. Yo odiaba Jager todavía. Y yo hacía, dije, no, había que tomárselo y vaina, porque yo hacía, dije... Y no tomaba. Yo no tomaba nada. Ese es el peor, ¿no? Eso te deja mal. Mal. Sí. O Sí, sea, ¿no? en verdad, a mí me hacía daño tomarme esa vaina. O sea, yo no me la podía tomar. Y peor cuando no comes y te la tomas. Ajá. Bueno. O sea, hay mucho, es que tocamos en tantos lugares y en todos esos lugares pasaba algo. Y tocábamos dizque, en el Casino del Dorado, tocamos como 4 fines de semana seguidos. Había que variar el setlist, había que tocar 2 sets de 15 canciones, 30 canciones y había que variar el setlist 30%. O sea, que había que estar sacando canciones. Y yo nunca había sacado tantas canciones en mi vida. Bo. Y un día nos tocó ir de Kiss. Decidimos ir vestirnos de Kiss. La tía de David nos hizo los disfraces de Kiss. Ey, nos maquillamos en una vaina que maquillan, una vaina que Cataplum, que maquillaban, así. O sea, pro. O sea, brutal. Cataplum. O sea, y cuando... Sí, Cataplum. Que el dueño era parciero de justo de cuando eran kids, pues cuando eran pelados. O sea, y cuando llegamos al casino,
el seguridad y que, ¿ustedes para dónde creen que van? ¿Ustedes que no estamos a tocar? No pensaba que eran unas locas que habíamos llegado y que todas disfrazadas. Yo con mi capa de jeansima. Y Irene, Lola tiene videos, ¿no? Sí, sí, ¿Estos videos tú grabaste en los primeros 3 años o fue después? No, yo nada más estuve en un solo video que fue el de Me Caes Mal. Me caes mal y me das igual. Ya los demás videos sí fue con la otra alineación. Junio 2012 salió el primer disco. Se cumplió este mes su buen par de años, 2012. Okay. Cumplió años ese disco. Y sí, sacamos el video de Que Me Caes Mal y el disco. Pues sacaron más videos, ¿no? De otras Ok. canciones. Pero contigo hay uno solamente. Solo uno, sí. Ah, entiendo. Pero hay una canción que era mía, que era La Matadora, y ese video sí yo no estuve ahí. Sin dudar quitamos la ropa. Un momento muy pasional. Ah, Sí, sí, sí. está bien. Pero normal, o sea, cool. Ok. Interesante. No, así que me encanta Lolas. Y yo siempre digo, deberían regresar. Y bueno, hablemos de Rencía ahora. Ajá. Porque yo creo que todas las bandas que tú mencionaste, ¿cómo voy a decir? Es menos, tal vez menos shocking de decir por el estilo de ver a una mujer tocando, ¿sabes? Ajá. Overall, digo, para la gente normal. Cuando tú ves una banda como hardcore y tú tienes una mujer tocando ahí, a mí me parece súper como disruptivo, ¿no? Es cool ver esto. ¿Cómo fue para ti empezar a tocar en Rencía? ¿Cómo exactamente fue, ¿no? Entrar en la banda? ¿Fue por invitación de Justo? ¿Cómo pasó todo eso? Yo creo que fue que Ramfis le dijo a Justo que "Ey, vamos a meter a Irene", porque en verdad dije, habían como muchos cambios de bajistas. O sea, Rencía había tenido varios bajistas con el tiempo. Entonces querían alguien como que ya tuviera de planta, pues, porque cada vez que cambias integrante tienes que practicar, o sea, ¿sabes, no? Entonces... Y ahí invitaron a ti. Exacto. Entonces creo que fue Ramfis que le dijo a Justo y que no, que di la Irene. Entonces yo le dije, y Justo siempre echa ese cuento, ¿no? Yo le dije que yo no quiero ser una Yoko Ono. Pero nunca fuiste, ¿no? Digo, yo tengo un carácter de mierda, pero creo que no. Creo que no. Tú me recuerdo cuando nosotros ensayamos en Universe Zero, es una característica tuya que después Durmada me comentó bastante sobre eso. Tú eres una persona que da mucha opinión sobre, y muy sincera, ¿no? Sobre lo que te gusta y no te gusta. Es decir, estamos ensayando y no sé, baja Irene y dice, hey, esto acá no está bueno. ¿Sí? Era tan verga. Es como un poco manager, ¿no? Eso es característica tuya en las bandas. Tú tienes No, solo en Rencilla. solo en Rencía. Yo en Lolas no, jamás. No. O sea, no. Y cómo de estos primeros, fueron 3 años primero, ¿no? Con Rencía, después que tú saliste. Sí, del 2006 hasta el 2009 y después del 2012 hasta ahora. Ok. Y estos primeros 3 años, ¿cómo fue para ti subir en tarima con una banda hardcore y tú bajista mujer? No sé, yo siento como normal, pienso yo. O sea, la dinámica siempre ha sido buena con Rencilla, en verdad. O sea, y la verdad es que yo no... ¿Tú dices del público o de la banda? Más del público, porque de la banda, digo, se ve que fluye súper bien. Sí, ¿no? la banda fluye súper bien. Yo siento, pues, yo me siento cómoda ahí, o sea, Sí. o sea, es como, no sé, es algo como familiar. Familia, como estar sí, como sí, sí. con alguien de tu familia, pues, Sí. sin ningún, ¿sabes? No hay roces, no hay nada, pues, no todo fluye bien. El público, no te sé decir, o sea, yo nunca he sentido ningún rechazo hacia mi persona, pues, nunca lo he sentido. No hay ninguna razón para, pero digo, es como mencioné para ti. Si agarramos bandas de hardcore, no es como común que tú veas bandas que tengan integrantes mujeres o una bajista y todo lo demás, ¿no? Por eso yo creo que incluso como historia dentro del hardcore, esto es una característica de Rencía bien cool, ¿no? Como somos una banda hardcore que tiene
esta mezcla de integrantes y una bajista mujer. Bueno, yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho una banda que se llamaba Walls of Jericho. Se llama Walls of Jericho, que la cantante es mujer y es una man, o sea, tough. Y girly, pero tough. y eso era ya como el 2005. Pero es hardcore también. Hardcore, Ah, sí, ok, sí, ok. hardcore y pesado. Sí, muy buena, Walls of Jericho. Ok. Te la voy a pasar. No conozco, quería... Buenísima, buenísima. Pero sí, me acuerdo que yo lo tripeaba buco. Siempre ya- cuando hablo de bandas que no conozco, porfa. te la voy a mandar. Me gustan las recomendaciones acá. Sí, y a mí me gusta coleccionar mucho música de bandas de mujeres, o sea, Girls School también, Girls School, Runaways y cosas así. Bien. Y después la segunda etapa de Rencía. ¿Tú sientes del principio y hablando hasta ahora, ¿no? Principalmente por el último disco que ustedes lanzaron, ¿tú sientes la evolución de la banda a nivel musical? En el sentido Sí, de, total. como más raw, hardcore y hoy cómo está. Y quería entender un poco cómo es tu contribución a la banda en términos de composición, en términos de opiniones y todo lo demás. Bueno, cuando yo entré, ya estaba todo el disco. Yo entré en el disco cuando estábamos a punto de grabar el Solo los fuertes sobreviven. Ya toda la música estaba hecha, así que yo no metí mano ahí, sino que yo simplemente me aprendí las canciones y se grabó el disco porque cada disco de Rencilla toma su buen par de años en salir, o Concluir. sea, exacto, en la grabación y todo esto, o sea, la misma composición de las canciones tomaba tiempo, ¿no? Que mi disco favorito de Rencilla es El Pies del Loto, es mi disco favorito. ¿Ese tú grabaste? No, Ah, ¿no? ese es el anterior al Solo los fuertes sobreviven, que fue que yo entré, que es 10 años hardcore, Solo los fuertes sobreviven. Ok. Bueno, en ese que yo entré, ya la música estaba hecha. Después yo, como ya sabes, salí por Joan, que ya tuve a Joan, pero yo tenía una canción hecha, que era Ante el poder destructivo del fuego. Y esa la practicaron ellos sin mí, pero yo y yo después entré, entonces esa fue la canción que yo puse para el Familia. Ok. Vino después el Familia y entonces ese disco ya era más, había un poquito de metal, o sea, las canciones eran más largas. Crossover más. Era más crossover, exacto. Las canciones ya tenían más arreglos, más cosas, no sé qué. Estábamos como probando, o sea, diferentes cosas, pues, y se estaban haciendo, o sea, estábamos probando otros estilos, pues. Bien. Y eso es algo que me gusta, que siempre hacemos cosas, para mí hacemos cosas diferentes. Y el Familia lo grabó Ramfis, o sea, fue algo que se hizo todo y que do it yourself, todo, absolutamente todo. In-house. Sí. Y ahí yo metí, fue en Familia, fue Ante el poder destructivo del fuego. ¿Y Ese- la letra de esta canción es tuya también? Yo no hago letras, las No. letras las hace David. Pero- Ahora yo me metí un poco más en letras para el legado. Pero tú- Pero no es que yo las hago, sino que yo ayudé a David a, digamos, acomodarlas un poco. Pues. Exacto, tu hermana me comentó que me dijo, "Men, Irene agarra las letras y dice, explícame esto. Sí, ¿Qué porque hay una significa? letra que sí de la evolución, que es una falacia. Y dije, ¿cómo así que la evolución de la especie es una falacia? ¡Estás loco! Entonces él me explicó como de una manera más, o sea, no científica, sino filosófica, que tú no puedes pedirle a pensar que un ser humano dice porque no evoluciona, o sea, una vaina como más filosófica. Yo le entendí lo que él quería decir, pues, pero no tú- era desde el punto de vista científico. Pero sino- tú tienes esta participación en la banda de decir, ok, está cool, pero tell me. Sí, claro, Cuéntame. yo, o sea, es que, bueno, por menos justo a él le gusta, que, o sea, él no se fija en las letras. Justo no se fija para nada en las letras. O sea, él dice normal. Whatever. Su banda favorita es Iron Maiden, pero si tú le dices que te diga la letra, él no, o sea, eso es lo que a él menos le interesa. Él se fija más en la música. Pues. Quería hacer ahí una pregunta sobre Lolas y sobre Rencía. Ajá. En este tiempo que estuviste en Lolas y todavía sigues en Rencía, ¿tú te recuerdas un toque de Lolas que fue para ti como muy marcante en tu carrera con ellas? No, ahora mismo no me acuerdo. Yo creo que, yo pienso que fue el lanzamiento. ¿Y dónde fue? En donde era Patatús. Patatús. Así que presten atención, vayan tomando nota.
¿Patatús ten algo? Referencia 90s. Patatus. No me acuerdo cómo es que es. Liquid, algo así creo que se llamaba. Creo que se llamaba Liquid. Cuando, sí, yo creo que ese sí fue. Porque fue el lanzamiento del disco. Pues. Ok. O sea, es que cuando ya tú lanzas un disco es como, wow, al fin, ya. Bien. Y el de Manso fue brutal. Sí, Este sí, 2022 también, sí. fue uno que me recuerdo, mucha gente salió hablando de este toque, como el mejor toque de la noche, porque mucha energía ahí. Sí. Fue bien, bien cool. Yo estaba muy nerviosa, por eso no lo disfruté como yo hubiera querido. ¿Y por qué Yo estaba nerviosa? Porque fue nuestro primer toque después de la pausa. De todos esos años sin tocar juntas. Yo les dije a ellas de que yo estoy súper, súper nerviosa y yo soy más de headbanger, de saltar, no sé qué, y yo estaba bastante tranquila. Freeze. Porque yo estaba súper nerviosa que todo saliera bien. Pero salió muy, muy bueno. Sí, yo estaba, pero yo no lo disfruté tanto porque estaba, y yo iba a tocar con Rencilla después, y se había atrasado un par de horas, y, ¿sabes, no? Entonces eso, ¿sabes, no? Y yo estaba, necesito que esto salga bien, y yo estaba súper estresada. Haciendo la conexión de música banda, ¿no? Que hoy tú tocas en Rencilla con Universe Zero. O sea, hay cosas que llegan hacia ti en la tienda y que te sirven como influencia, nueva influencia para músicas que van a componer y cosas que están haciendo en la banda. Puede ser, sí. Pero no tan, bueno, puede ser, sí tiene ahí una cierta conexión con la tienda en el sentido de que si saliera un próximo disco, sí hay cosas que me gustaría hacer diferentes, que se salgan de la norma del hardcore, pues sí me gustaría. Yo te pregunté porque siempre cuando voy ahí tú siempre haces como comentarios, hey, Alessandra, ¿escuchaste esto? Ah, sí. Eso brutal, el lanzamiento, no sé, uno fue Blood Incantation, que tú me comentaste. Sí. Y obvio, como es una tienda de música, creo que ustedes reciben mucha información, ¿no? Sí, y uno tiene que estar, o sea, yo trato de todas las semanas estar pendientes de qué es lo que sale, más que nada en metal, me gusta, pues, saber qué está saliendo y eso, y de todo. Y a veces escucho vainas pretty que vi que, bueno, creo que esto se podría implementar. Y lo decía, y ya lo hablaba con Justo hace unos días, y que me gustaría hacer algo como diferentes, como cambiar el clásico 4/4, sino tocar en otros tiempos, hacer vainas, Wow. no todo, pero no toda la canción, pero así hacer como un bridge o algo diferente que sea algo como que se salga de lo que siempre ha sido Rencilla. Hardcore prog. Sí, Estaría pero cool. no tan pro porque dije no. No, pero estaría Pero cool. sí, a mí me gusta mucho el progresivo. Sí. Me gusta mucho King Crimson y Yes, pero no es algo que voy a hacer, dije, hardcore progresivo, pero digo, tú sabes, como ahora he venido, y no lo digo tanto por Turnstile, a mí me gusta Turnstile, pero Turnstile para mí es algo como, es una banda que salió y me recordaba mucho a otras bandas que sí, que innovaron hace 20 Más tiempo, años, sí. pero lo que pasa es que ellos lograron hacerlo como, ¿sabes? No, a veces hay bandas que dicen, no, es que fue ahead of its time. Y Turnstile salió como en el momento justo. En el momento pues. correcto. Pero ya habían bandas haciendo esto hace 20 años, tocando así, haciendo vainas diferentes en el hardcore, pero pasaban desapercibidos porque eso no era lo que estaba de que Hatebreed. Y venían otras bandas que hacían vainas diferentes, pero pasaban desapercibidos, pues como At The Drive-In. Como lo extraño. Sí, entonces cuando ellos salieron, o sea, fue como que yo dije, man, qué bandón, pero, ¿sabes? No, y ya, murió. Y después hicieron Mars Volta y vainas así, pues. Pero, Sí, es verdad. que no me gusta Mars Volta, pero sí me gustaba The Driving bastante. Pero habían otras bandas, o sea, habían vainas diferentes. Pero justo lo que tú comentaste Shelter también. tenía un poco que ver con Blood Incantation, ¿no? Porque Sí. es una banda que tú agarras el disco ese que tenía Sí. en la tienda, son 2 canciones, una de cada lado, y estás escuchando y es como metal extremo, ¿verdad? Sí. Y de la nada Es como que Pink ¡boom! Floyd. ¿No? Es como, Exacto. Parece que tomaste un ácido, estás como, man, estoy en otro planeta. Sí. ¿no? Muy Incluso en estos días escuché. inspirador. Y ahora hay una tendencia en el black metal que están mezclándolo como con shoegaze. Ah, ¿en serio? Sí, de que black gaze. Ah, no sabía. Sí, hay varias bandas así, está bien cool. Pero es una tendencia ahí leve, pero la hay. Suena bien curioso. Yo tengo mucho menos neuronas, entonces para que yo escuche cosas
nuevas y me quede con eso en la cabeza, puta, tiene que ser muy pegajoso. Si no, yo escucho, está cool, pero ya me olvido. Sí, es que eso es lo malo ahora también, que antes, o sea, tú podías escuchar un disco por años y ahora están saliendo tantas cosas que en verdad pierdes como el hilo de lo que está pasando. Pues. Sí, es exacto. más difícil estar up to date y también dizque, bueno, voy a escuchar Blood Incantation, quiero escuchar otras cosas, pero hay varias vainas saliendo y de pronto sale otra cosa y ya le pierdes el hilo pues a la banda, Total, porque hay demasiadas cosas saliendo. demasiado. No, cool. Y nada pega 100% dizque, boom. Y hablando de Rencía, ¿cómo tú ves el futuro del hardcore en Panamá? Rencía es una banda que tiene ya casi 30 años, ¿no? Ujú. ¿Cómo tú ves esto? No para sé, o ustedes? sea, me gustaría grabar otro disco, pero en verdad es que yo llegué a pensar cuando terminamos Legado que Legado iba a ser nuestro último disco. ¿Y por Te lo qué? juro, no sé, porque no sé, porque a veces siento como que sí es difícil sacar discos, tocar, o sea, ya estamos más viejitos, ya la gente nos dice y que señor, señora, o sea, es más duro, pues. Sí. Es más duro que atraer público joven, que no es lo que uno no hace música para atraer gente o algo así, uno hace música para uno, pero aún así hacer un toque es chuzo, es más difícil, pues. Entonces, cada vez es por el que ya estamos mayorcitos. Pero Bueno. digo, yo tocaría hasta, Sí, ¿no? o sea, cuando me dé la gana, pero sí, o sea, hacer un toque es duro, pues. Cada vez más difícil. ¿Y ustedes, Rencía, practica en Universiro? Sí. ¿Y tiene como una periodicidad de prácticas? ¿Cómo funciona? No, todo no eso? hay no somos tan periódicos, no practicamos tan seguido. Ahora mismo estamos en un hiatus por Jorge acaba de ser papá. Sí. Entonces, nosotros sabemos lo que es eso. Y le estamos dando un break para que él, ¿sabes? ¿No? Ya tenga su ritmo Sí, total. de todo, ¿no? Y también está un poquito, tiene un tema ahí con el cuello o algo así, no sé qué es lo que... Una tensión ahí que se está atendiendo. Tensión de papá. Puede Sí, sí, ser, la verdad. A veces puede ser eso. Que a veces tú no lo sientes. Tú dices que soy papá y no sé qué, pero tienes una tensión ahí y eso puede que te esté afectando, ¿no? Puede ser. Pero sí, estamos dando un breakcito, pero por ahí regresamos este año probablemente, ¿no? Para tocar. Bien. Pero la verdad es que nosotros practicamos y es como si, o sea, no estamos fríos para nada. Nunca nos ha pasado. O sea, Salen como... cuando practicamos es de que como si practicáramos toda la semana. Bueno, Y eso es algo que no me ha pasado con ninguna otra banda, solo con Rencilla. O sea, que estamos y que súper tight. con Vía, nosotros en el toque ese de Aurora, que fue el Manso, ¿no? Ajá. Ahí en Aurora, que tocaron, bueno, tocó Rencía, que nosotros recordamos, y Caras de Hambre, y para nosotros fueron las dos mejores bandas, las que sonaron así como súper flawless, ¿sabes? Ujú. O sea, como si ustedes estuvieran ensayando todos los días y perfecto, ¿no? Así que creo que son años, ¿no? De Sí, creo que sí. Y también, experiencia. el tema de Jorge también, o sea, Jorge también es que es una razón de por qué sonamos así. Relojito. Ajá. En esta temporada tan especial, nosotros contamos con el apoyo de Krum Baker. Krum Baker es una panadería 100% panameña, especializada en panes artesanales de masa madre. Panes deliciosos y saludables que vamos a ofrecer a todos los invitados aquí en Estudio 71. Bueno chicos, los que están viendo el episodio, no, a Alessandro no se le creció el cabello. Soy yo, la que normalmente está en el backstage. Ustedes me escuchan, pero ahora me van a escuchar
y me van a ver, porque como parte de esta nueva temporada, que es dedicado también totalmente a las mujeres, yo voy a estar medio que 50% al mando aquí de las entrevistas también. Así que medio que invadí el estudio. Ahora Alessandro está a mi puesto. Saluda, Alessandro. Hola. Ahora Alessandro solo lo van a escuchar por un tiempo. Así que, bueno, dando continuidad a la entrevista con Irene. Irene, gracias una vez más por estar aquí. La entrevista de verdad está brutal. Ay, gracias. Nos echamos unas buenas risas con tus cuentos aquí. Así que, Irene, de chica para chica, yo quiero saber. Yo no soy una persona que yo nunca he tocado, yo nunca he estado en una tarima haciendo nada relacionado con música. Así que yo quiero saber un poco el tema de, tú mencionaste que estuviste primero en una banda que tenía varias mujeres y un hombre. Ajá. Y ahora estás en Rencilla, que son varios hombres y tú eres la mujer. Ajá. ¿Tú crees que hubo algún tipo de cambio? Porque primero en la primera banda estabas como más niña y ahora en Rencilla un poco más adulta, un poco más de ese tema de madurez. ¿Cuál tú crees que fue como ese cambio que hubo entre esas dos bandas? Una donde estabas más niña y ahora para Rencilla. Es lo que comentas, que madurez, o sea, madurez tanto de carácter como madurez musical. O sea, en mi primera banda, mi abanico de lo que yo conocía y de lo que yo sabía tocar y de lo que yo conocía era mucho más pequeño. Y ya cuando entro a Rencilla ya yo conocía más cosas, ya escuchaba más música, ya tenía la experiencia, ya sabía, o sea, había cometido errores antes y ya yo sabía que no debía hacer, o sea, en términos de que tengo un poco de mal carácter y entonces de a veces tomar mejores decisiones y aprendí mucho con Rencilla sobre el tema de organización de eventos, de cómo la manera como se hace música, de cómo se organiza la banda para poder grabar y todo eso, porque con Bocanegra nunca grabé. Con Reyerta grabamos 2 canciones, pero fue por un concurso. Y yo ahí aprendí de lo importante que es para uno como músico, no solo hacer música propia, sino también la parte de grabar, de tú grabar tu música. Y tú tienes que dejar algo. Y que tú tienes que saber cómo encontrar la manera, pues, y de cómo organizar tu tiempo y el dinero que le entra a la banda para tú poder lograr eso. Muy bien. Sí, esa parte de la madurez yo creo que funciona también con todo en la vida, sí, ¿no? yo veo bandas ahora muy buenas, pero que no están grabando. Y yo dije, man, ¿por qué no sacan música? Eso para mí es lo más importante. Es lo único que tú dejas, que es parte de tu creatividad, de tus ideas, todo lo que tú quieres decir, tu expresión. Tienes que grabar. Así sea un cassette o algo así hecho do it yourself, tienes que hacerlo. Sí, sí. Y mencionaste algo que a mí me parece muy, vamos a decir, característico, que es el tema que mencionaste del carácter fuerte. Hay muchas veces que las personas como lo pueden ver como algo malo y otras personas que lo ven como algo bueno, que es el tema de wow, está como imponiendo esto de hay que hacerlo bien, no hay que estar con relajo, vamos a hacer como se tiene que hacer. Quiero saber cómo ha sido ese tema contigo, con el tema de las bandas principalmente, porque como mencionamos en la entrevista con Rencilla, Dormada mencionó mucho eso de ti, que eres una persona de, dale, tienes esta letra, pero yo quiero saber qué significa. Que el público también necesita saber entenderlo, ¿sabes? Entonces quiero que me comentes un poco de ese tema, cómo ha ido a través de los años. Sí, también es parte de o sea, las cagadas que pasan a veces con las bandas y a veces uno va aprendiendo todo eso hasta que llega un punto en que tú dices y que ahí vean acá, o sea, no es buscar pelea o no es salirte con patanería, sino es de hacer las cosas organizadamente y de ayudar. O sea, es bien fácil para uno decir que estoy en una banda, pero yo digo que eso no me gusta, eso no me parece, pero no estás aportando nada. O sea, si una letra
o una canción no te parece, tienes que sugerir que, bueno, me parece que podríamos hacer esto. Entonces, si no tienes una contrapropuesta, la persona ya está proponiendo algo, un riff o algo. Si no te gusta o no tocas, y no tocas en la banda, o propon algo, pues. Propon algo igual o mejor de lo que están proponiendo. Y eso es parte de estar en una banda, pues. Y de tener la madurez de tú aceptar cuando otra persona te lo dice y que la otra persona también entienda tu punto, pues. Sí, también entiendo que es eso de buscar siempre la mejor solución. Yo también digo lo mismo de, si hay un problema y quieres solucionarlo y no vienes con una solución, pues Sí. no hay mucho que hacer, la verdad. Exacto. Sí. Tipo, por ejemplo, aquí en la casa dicen que yo soy muy peleona. Sí, que soy muy peleona pero es lo que mencionamos. También tengo una prima que también somos así muy, muy duras, Ajá. pero es lo que decimos, es como, hay que hacer las cosas bien. Sí, o que lo que te decía, de que no me gusta esto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Exacto. No es decir, es que no me gusta, entonces no lo quiero hacer. No, entonces sugiere qué podemos hacer para mejorar esto, pues. Claro que sí. Y eso es con todo, la música, con la portada, con todo. Sí. O sea, vamos a discutirlo, pero tú no te gusta esta portada, bueno, entonces tú trae algo, pues. Sí. Y así, eso también es parte de la madurez de uno de poder, ¿sabes? No, ceder o proponer, pues. Y una cosa que me pareció muy interesante al principio, tú mencionaste que naciste en los 80. Ajá. Tú dijiste que había como bastantes como compañeras tuyas de la escuela que tocaban y le gustaban de cierta forma como la música parecida con la tuya. Yo, por ejemplo, yo soy más de los años 2000, entonces estaba muy pegado el pop. Ajá. Entonces, por ejemplo, Britney, Cristina, Pussycat Dolls, todo eso, Fergie en carrera solista, todo eso estaba muy pegado. Yo también soy de la época dorada de Disney Channel, entonces ahí ya sabes más o menos cómo va la cosa. Entonces todo eso estaba pegadísimo. Entonces yo, por ejemplo, yo también escuchaba eso, pero a mí siempre me encantó, por ejemplo, Evanescence. No tenía como esas compañeras de escuela que podría decir como que, ellas también escuchan como algo parecido que yo. Yo Sí. era la que presentaba a mis amigas, tipo, escucha esto, escucha lo otro, tal, Ajá. así. Quiero saber cómo fue un poco eso para ti de tener por lo menos esas compañeras o amigas que tocaban, que escuchaban lo mismo que tú. Bueno, yo pienso que es suerte, porque hay gente que también puede pasarse y que, o sea, hay veces en que estabas en la escuela y no había nadie de la vuelta. Pero creo que lo que pasa es que en los 90s, como estaba MTV, el rock estaba más pegado, o sea, hasta que salió la electrónica. Sí. Entonces, en los 90 o eras salsero, o eras de reggae, o eras rock, estabas en el rock, pues. Entonces, había muchas corrientes, así que había mucha gente que tripeaba más o menos, por lo menos en mi salón, en la escuela, mucha gente tripeaba disque Bush y Pearl Jam y vainas así, y había otro grupito que tripeaba NoFX y cosas así, y así, ¿no? Pero también dependía de la escuela, dependía hasta del salón, y así, ¿no? Pero bueno, por lo menos mi hermana es un año menor que yo y ella no tenía esa experiencia. Sí. O sea, ella estaba pegado también a otro tipo de música, pues. Entonces, a veces es suerte. Sí, Un poquito bastante. de suerte también. Y también que yo pude conocer gente que estaba más o menos en la misma vuelta. Pero no era tan fácil porque yo también soy un poco antisocial. Entonces, digamos que gracias a mi hermana que las conoció en el IJA, porque yo estaba en La Salle, mi hermana las conoció en el IJA y entonces así nos hicimos amigas. Pero en mi salón sí habían pelas que escuchaban, o sea, que escuchaban rock, pues. Tenía una compañera que también me pasó Megadeth y había otra que me pasó Creator. Y eran pelas. Sí. Entonces, eso me ayudó muchísimo porque tú podías compartir música y hablar, ir a toques y cosas así, pues. Incluso para mí que me era más difícil hacer amistades, pero sí, para tocar sí eran de otra escuela, pero ahí uno se iba conociendo, pues. Y Sí. también el tema con las generaciones subsiguientes es que como crecieron más, un poco más pegados a las pantallas.
nosotros andábamos, dizque, o sea, tú conocías gente como de una manera más orgánica, más natural. Ahora todo es como un poco más controlado, y es más difícil hacer amigos, pues. E incluso las amigas de mi hija son las hijas de amigos de nosotros. Y nosotros, ¿qué? ¿Parquen? Vayan. Entonces, vayan y parquen. Y ya depende de ellas si tienen la química. Pero antes tú como que conocías gente de todo tipo. O sea, que tenía química, ¿no? Y de todo tipo de backgrounds. Yo parqueaba con gente que agua dulce, que tripeaban, que carcas, vainas así. Y así, o sea, tú conocías gente de todo tipo. Que quizás no eran amistades que iban a durar con el tiempo, pero pequeñas experiencias y conocías de música y de otras cosas, pues. Entonces, que vamos al toque, vamos, pues, y te ibas con un poco de gente que no conocías. Sí, no, y conocer a la gente en los toques es lo máximo. Yo le comenté, bueno, mi papá sabe, una de mis mejores amigas, yo la conocí en un toque, ¿no? Sí. Y, o sea, gente así a lo random que no tienes ni idea que comparten misma música que tú y ya es como que dale amiguitos. Y también hay algo bien curioso, que también en el rock y el metal es más fácil conocer gente. Es mucho más fácil que en otros Sí. ámbitos. Hey man, it's a fucking cool ass Lamb of God shirt. See them a month ago? Yeah. Yo, were you in the Wall of Death house? Yeah, That was the Wall of Death. Lamb of God. man. Yo, man, where are you going? Yeah. You're my metal brother now, dude. Where are you going? Porque en la tienda va, dije, varios pelados. Y justo fue la conexión entre todos esos pelados de que tienen como 20, 21 años. Y ahora todos son paseros gracias a que Papá Justo... ustedes van a parquear. Y se hicieron paseros. Dije, ¿a ti te gusta el metal? A mí también. Ya, amigos. Amiguitos. Sí. Así de fácil. Sí, Pero sí. si no fuera por esa persona en común, que es Justo, los manes andarían por ahí solitos, dizque no sé dónde ir, no sé con quién parquear, no tengo nadie con quien hablar, no sé qué, de música, pues. Sí. Y Justo dije, tú vas a ser amiguito de este. Sí. Juntando gente. Y él haciendo hizo el amistades. grupito de los amigos, lo armó Justo, pues. Muy bien. O sea, a veces son las dinámicas, pero antes era más orgánico. Antes era de que, hey, es pa, no sé qué, y así, ya. Era más natural, pues. No, yo creo que ahora, por ejemplo, en mi caso, cuando estás en la fila de un toque y yo llego siempre muy temprano, pero muy temprano. Entonces siempre me encuentro una persona que me dice tipo, ¿tú vas a toque tal? Y yo, sí. Y ahí empieza la cosa. Y empiezas a echar cuentos. Ahí empieza y a echar ya, el cuento. es súper normal, sí. Sí, yo tengo tatuaje, el disco tal, el grupo, y yo, qué bien, yo tengo el disco tal, no sé qué, y ahí Ya, empieza. y ahí te vas. Y ahí nos vamos y ahí se vuelven amiguitos, es que es mucho más. Es como, me da mucha risa que es como los hombres se hacen amigos. Que hay la teoría que los hombres cuando son chiquitos, le gustan 3 cosas. Tienen que elegir entre 3. Que son dinosaurios. Quería tener un tiranosaurio Rex, yo no sé dónde iban a sacar. Yo no quería un perro, yo tenía un tiranosaurio Rex y sacarlo por ahí. El espacio y los carros. Si tienen esas 3 en común, pues ya son amiguitos. Así tiene que ser. Y entonces yo creo que con los toques es un poco así, tipo, está escuchando tal cosa. Sí, exacto, es como que el bebé en el t-shirt dice, hey, buen El t-shirt, y ya quedas t-shirt, hablando. sí, el t-shirt. Y Sí. Sí, me acuerdo de un chico que me vio en un toque y me dijo, tú estás en el toque pasado. Y yo le dije, tú eres el chico del t-shirt de Slipknot de ese que estaba como Sí. dibujadito, no sé qué. Ay, sí. Ahí empezamos a hablar. Que es muy gracioso, la verdad. Últimamente han surgido, no solamente en Panamá, pero mundialmente, muchísimos grupos con mujeres. Pero muchísimos. Pero hay grupos que probablemente que nos estén viendo que todavía no tienen como ese push para, como tú dices, grabar, tocar y hacer lo que tienen que hacer, aunque sea muy do it yourself. ¿Cuál tú crees que sería algo que tú le dirías a esos grupos que quieren empezar y todavía como que no saben por dónde empezar? Si ya tienes una banda, escuchar mucha música. O sea, no limitarte a un solo estilo. Porque te gusta un solo estilo, no, es que yo quiero tocar así y ya. La verdad es que la mayoría de los músicos más famosos escuchan de todo. Y
tú puedes encontrar que Alex Kolnick de Testament es un jazzista. Y así, ¿no? O sea, hay muchos músicos y cuando tú les preguntas cuáles son sus bandas favoritas, a veces ni siquiera en su top 5 está de estilo que ellos tocan. Entonces, uno, escuchar mucha música. 2, no tocar covers. 3, tocar música propia y no tener miedo a hacer algo diferente. Y también tratar de, en lo posible, de grabar. Así sea do it yourself o si tienes los medios, poder grabar en un estudio. Pero si no, pues buscar la manera. Y también, pues, hacerte tu fanbase poquito a poco, ¿no? No todo tiene que ser redes. Tú también puedes ir a los toques, repartir flyers, lo que sea, al estilo old school, pues, echar cuento con la gente, todo eso. Y ir poco a poco. Pero yo pienso que si tú estás tocando en una banda, lo más importante es tú sacar tu música. Si no, no existes. Si no, no vas a dejar nada y se pierde. O sea, tienes talento, pero no dejas nada tuyo, de tu propia creatividad, pues. Sí, sí, sí. No Eso es- para mí es súper importante. No, Sí. no puedes ser una banda y tocar sin nada, sin tu grabación debajo del brazo, pues. El tema de la música propia es como la identidad que dejas de la banda, ¿sabes? Eso aunque sea no solamente la parte instrumental, pero la parte de las letras y todo. Aunque sean, porque hay bandas que empiezan con letras horribles, pero horribles, fatales. Sí. Y ahí va evolucionando la cosa. Sí, pero entonces- uno va, digo, en mi primera banda también, es que, o sea, teníamos, o sea, no dirían, estábamos empezando, pues. Ujú. Pero uno va creciendo y uno tiene que siempre tratar de buscar tocar con gente que toque más que tú. Sí, Y a veces no es tanto tocar con tus amiguitos, sino con gente con la que tengas química musicalmente hablando sí. y que estén en la misma sintonía. Y eso es súper importante. Sí. Por lo No. menos yo me acuerdo que cuando empecé a tocar en Rencilla, pues a mí me gusta el hardcore, pero no me gusta digamos, no todo, no es el hardcore, no es de que mi top de estilos que a mí yo más escucho, pero me gusta tocar hardcore, ¿me explico? O sea, me gusta y yo puedo hacer música hardcore sin tener tantas influencias, ni es mi top one de estilos, pues. Me gustan otros estilos, pues. Y así, pues, y así yo he hecho, pues. Mi primera banda era como más ska punk y yo en ese tiempo escuchaba y que Pantera. Pues yo tocaba ska punk, pues, Claro. ¿qué importa? Pero digamos que también llegué a tocar new metal y tampoco era algo que yo escuchaba, pero hey, la vaina a mí me gusta, o sea, tocar en vivo, o sea, estar en una banda me gustaba, me gusta tocar también. Pero bueno, al final todas esas experiencias, incluso hasta tocando covers, tú aprendes bastante, o sea, te aprendes otros estilos, estás tocando otras vainas y uno aprende muchísimo y también tocando con gente que toca más que tú. Ujú. Aprendes mucho. Sí, no, súper bien, súper bien. Bueno, como mencioné, ya estamos llegando a la parte final, con las preguntas finales. Espero que justo no te haya echado spoiler de nada. No, yo creo que ni él sabe qué es lo que está. Muy bien, muy bien. Ya, solamente siempre nos pedimos antes de terminar para que la gente dé su like, suscríbase en el canal y active la campanita para recibir las notificaciones y nos apoyen, por favor. Porque ya se viene nueva temporada, Exacto. nuevas invitadas, muchas historias, muchos cuentos para echar. Así que ya saben. Bueno, Irene, vamos a las 3 preguntas finales. ¿Estás preparada? I guess. Irene, la primera son 3 preguntas súper rápidas. Queremos saber, primeramente, cuéntanos el disco que cambió tu vida. El disco que escuchaste por primera vez y dijiste, oh por Dios, es esto. Soundgarden Super Unknown. Entró al top 3 de personas que han contestado más rápido. Yo creo que top 1 Sí, fue muy rápido. sí, sí. Como Iván, ¿no? Sí. Iván de Llevarte a Marte. Sí. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco, quiero saber un poco cómo fue esa sensación, tipo, pusiste ese disco, lo primero fue como... O sea, cuéntame también la canción de ese disco que también tú dices, esa es la canción.
Bueno, Black Hole Sun. Es un poco cliché que lo diga, porque es una canción que pegó buco. Black hole sun, won't you come? Incluso a mí me molestaban en mi salón, que cada vez que entraba, dije Black Hole Sun. Cada vez que entraba al salón, dije Black Hole Sun. Bueno. Y a mí me gustaba, todavía me gusta mucho Soundgarden. Y me gustaba muchísimo y todavía los amo. Y todos los discos me gustan. Y es una banda que no solo tenía buena letra, era sumamente poética, sino la música también es algo que yo siempre quise hacer. Con tiempos raros, afinaciones raras. El bajista también me recordaba mucho como a lo que hacía George Harrison en Beatles. Que el bajista, cuando tú dices que esta canción es de el bajista de Soundgarden, porque era una vaina así toda rara, con instrumentos raros, o sea, era otro feeling. Chris Cornell para mí era dizque vocalmente maravilloso, o sea, era una banda que siempre dizque la tengo ahí, pues siempre la escucho aunque sea una canción, Claro. en mi playlist, pues, Sí, lo sí, que sí. sea. Y Súper. yo soy o sea, para mí la mejor década de la música son los 90, o sea, es donde más, o sea, había de todo, o sea, había punk, había shoegaze, había metal, había hardcore, había de todo, o sea, había para Había lo de que todo. tú quisieras. No, y dijiste el año del 94, ese año fue... Ese año es ¡pum! una locura. Salió de todo. Todo, Te quedas tipo, todo, espérate. todo. Y Sí, yo sí, todavía sí. sigo descubriendo bandas que salieron en los 90 que Sí. dije, wow, o sea, dije, también. Sí, sí, sí. Y no para, pues. No para, no para. Siguiente pregunta, Irene. Cuéntame tu artista. Puede ser un artista el que más te inspire, tu artista favorito, tu ídolo. Cuéntame esa persona. Mi ídolo, mi artista favorito. En general, tú dices. En general, puede ser en el bajo, puede ser en cualquier instrumento u otro tipo de arte. Hieronymus Bosch. Me encanta el Bosco. Me encanta el Bosco. ¿Sí? Sí. Me encanta. Las pinturas del Bosco, me encantan. Sí. Son súper apocalípticas. Muy bien. Y no pasan de moda y es como, ¿sabes? Me encanta mucho. Hieronymus Bosch. Muy bien. Última pregunta. Ese concierto que fue el concierto de tu vida. Iron Maiden 2008 en Costa Rica. ¿En qué gira? ¿Qué gira fue esa? Somewhere Back in Time. Tú estabas ahí, ¿no, Alessandro? No, el mío fue 2009 en Colombia. Ah, verdad. En el día de mi cumpleaños también fue Somewhere Back in Time Tour. Sí, por eso es la donde- misma gira, ¿no? En verdad fue el... O sea, lo recuerdo con mucho cariño, Iron Maiden, sí. En verdad fue que... todo lo que antecedió al concierto, más el concierto y todo, o sea, fue que bien cool. Sí, a mí me pasó igual también. Todo lo que pasó antes, durante, después, fue como bastante divertido, digamos así. Fue una noche bien interesante. Sí, a mí también me gustó muchísimo. Bueno, Irene, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que cuentos buenísimos, ¿no, Alessandro? Total. Nos echamos- 1000%. Nos echamos unas buenas risas. A ver, no, para que vengas una próxima vez y nos eches mucho más cuentos que queremos saber, porque de verdad formas parte de una de las bandas más importantes de Panamá, eso todo el mundo lo sabe. Musicalmente aportas muchísimo, ya los chicos lo dijeron en la entrevista anterior. Así que tu contribución para la música aquí en Panamá es 100%, ¿cómo lo puedo decir, Alessandro? Yo creo que es marcante, yo creo que es algo que sirve como ejemplo. Lo que queremos y nuestra intención siempre acá en el canal es que la gente conozca Panamá en el sentido artístico. Y quiero que conozcan también esta pata, porque si el mundo conoce hoy a The Warning, que son las mexicanas que están explotando, wow, ¿por qué no? Tener aquí una persona que es un integrante clave en una banda de hardcore y es mujer, ¿no? Compone, toca, tiene presencia en la tarima, es eso lo que nosotros queremos mostrar, ¿no?
Y como mencionó Vía en un momento, esta parte de la conversación de mujer para mujer, ¿no? De chica mujer a para mujer. chica, de mujer a mujer. Creo que también es importante porque es un punto de vista donde hay la historia de ella también, ¿no? De la música, de cómo conoció a ti, por ejemplo, ¿no? A ver a Irene en la tarima y hoy está al lado de ella haciendo una conversación y todo lo demás. Es importante la formación de nosotros como personas, como admiradores. Entonces, de eso se trata esta temporada. Y yo siento que en Panamá hay muchísimo, o sea, versus otros países, bueno, no sé de ahora, pero hace un tiempo atrás, o sea, Panamá teníamos muchos más músicos mujeres que en Costa Rica, que tiene una escena mucho más grande, era mucho menos común, y para ellos sí es raro. Y aquí en Panamá hay, o sea, imagínate, han existido varias bandas de mujeres. Y cuando yo estaba más kid, una vez toqué en el Parque de Argentina, tenía como 16, 17 años, y me saludó una señora, no me acuerdo el apellido, creo que era el apellido Choi, y me dijo que ella tuvo el primer grupo femenino de músicos. Pues no tocaban rock, sino como, no sé si era música latina, algo así. Y ella dijo, yo soy bajista como tú. Y yo dije, wow, que, o sea, eso tiene rato, o sea, de que en Panamá hay bajistas mujeres, guitarristas, todo eso, ¿no? Entonces, ¿saben? Creo que siempre ha habido una presencia de mujeres en la escena, pues. Sí. Y es súper bonito ver cómo tú mencionaste, hay aceptación, no es un tema, es difícil encontrar la palabra. Yo creo que no es esto, es parte de, ¿sabes? Es como... Yo hice la pregunta para ti, ¿no? ¿Cómo es el tema de ser mujer y cómo tú crees que es la reacción más pensando en el público, no tanto en la banda, ¿no? Las bandas que tuviste. Porque eso, tú hiciste un comentario que es para mí el que más pasa, ¿no? Es como, mira, es mujer, toca muy bien. Ajá, como si fuera de que... Como si ajá. fuera, exacto, ¿no? Pero si te fijas es raro porque si tú ves una orquesta sinfónica aquí en Panamá, hay un montón de miembros mujeres y nadie cuestiona eso, pues. Entonces, ¿por qué en el rock es tan raro ver mujeres tocando? Pero sí, yo siento como que Panamá no es tan de ese lado machista, pues. Mucha gente dirá, Panamá es machista. Yo he trabajado en construcción y he ido a otros países a dar seminarios y eso, y créeme que, o sea, sí hay machismo, pero hay otros países que es de que, uff. Y siento que aquí la aceptación es bastante buena, bastante buena. Súper. Y tiene algo ahí, pero... No, total. Y ahora hay muchas chicas tocando, la Hay verdad. muchas, Muchísimas. muchas. Sí. Bueno, yo quería agradecer, siempre agradezco a mi esposa que hace la recepción aquí de la gente, a Ana Beatriz, que tuvimos ahí, como tú mencionaste, carácter fuerte, entonces para decidir cosas que vamos a hacer en conjunto, ahí nos tenemos nuestros momentos, ¿no? Pero... para mí súper importante esta conversación entre ustedes, mujeres, preguntas que puede ser que yo no haría y tenga un sentido diferente. Yo creo que es un feeling importante para quien va a ver. Así que te agradezco, Ana Beatriz, de verdad, súper, de siempre, from my heart, deep of my heart. Y nada, agradecer a ustedes por venir. Justo está acá como con el castigado de la escuela. Y nada, así que ustedes tienen la hija que está en la casa. O sea, hoy es un lunes, ¿no? En la noche, Sí. novia. Así que ahí estamos una vez más haciendo ¿cómo se dice? La invitación a esta gente que tenemos mucho aprecio. Entonces, Gracias. de verdad que gracias por venir. Así que, Ana Beatriz, dejo contigo ahora para hacer el cierre de esta primera entrevista de la 4ª temporada de Estudio 71. Qué Dale. nervios. Pues nada, como mencionó Alessandro, este ha sido el primer episodio de la 4ª temporada. Voy a repetir una vez más,
no olviden suscribirse, denle like, activen la campanita, porque como mencionamos, nueva temporada, nuevas invitadas, nuevas historias, nuevo todo. Así que no tienen excusa de por qué perderse todo esto. Así que ya saben lo que tienen que hacer. Y nada, también síganos en nuestras redes sociales, @studio71pty, que ahí posteamos cortes, quiénes son los invitados, hay unas cositas más, entrevistas exclusivas también. Así que también ya saben lo que tienen que hacer, no tienen excusa para absolutamente nada. Irene, una vez más, muchísimas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Alessandro. Verdad. Ah, pensé que ibas a decir adiós. No, es porque siempre me equivoco esta parte, ¿no? Tú sabes. Ah, bueno. Siempre me equivoco. Nada, así que otra vez, muchísimas gracias. Hasta la próxima Hasta la entrevista próxima. y nos vemos. Chao.